Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del comportamiento del fila brasileños con perros. El fila brasileño, como sabemos, es un perro con instinto guardián. Lo que le hace es ser por naturaleza un animal muy pendiente de su entorno y por lo tanto bastante territorial. Su comportamiento ante la presencia de otros perros será de la de asumir el mando y el cuidado de lo que le rodea. Para nada es un secreto que es un perro indiferentemente de la raza que sea. Que haya convivido desde cachorro con otros caninos o animales será una mascota bastante sociable y capaz de habitar en armonía con el resto de su grupo de amigos. Lo mismo sucede con el fila brasileño. Si desde que llega a casa se le acostumbra a conocer a nuevas mascotas, no será problema hacer que todos inicien una amistad que dure por el resto de sus vidas. Sin embargo, el fila brasileño tiene un temperamento donde la observación hace que sea un perro que asuma el liderazgo de la manada. En el caso de que existan varios perros en un mismo hogar, este liderazgo podría estar supeditado a conductas donde si no se les presta atención podrían tornarse agresivas. Por lo que los dueños deberán estar muy al pendiente y ejercer el liderazgo para que nadie salga herido en medio de una riña, por determinar quién es el líder de dicha manada. Este tipo de casos, donde existen varios perros en un mismo sitio, lo mejor que pueden hacer los dueños es involucrar a los canes en actividades donde todos se sientan parte de dicha actividad. Y evitar en todo sentido tener preferencias con uno más que con otros, ya que los perros perciben este tipo de comportamiento donde la principal característica son los celos que sienten. Las hembras de fila brasileño son menos dominantes y territoriales que los machos, por lo que si está estudiando el hecho de adoptar a uno de estos grandullones en un hogar donde ya existen perros, las hembras son una opción para garantizar el buen comportamiento de todos los perros en el hogar. En los casos donde se desee incluir a un nuevo perro en una nueva casa donde ya habite un fila brasileño, se deberán tomar las precauciones pertinentes al caso. Por ejemplo, uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta es averiguar si el fila brasileño es tolerante ante la presencia de otros perros. Para determinar esto, se puede tomar como muestra el cómo se comporta en los paseos al encontrarse con algún otro perro. Si se queda tranquilo cuando otro de su especie se le acerca. Y no se muestra ansioso, lo cual sería bastante bueno. O por si el contrario se muestra agresivo. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.